Hola a todos, bienvenidos a este nuevo podcast de Bits of Cloud, que está patrocinado por el programa de Open Trusted Cloud de OVH Cloud. Mi nombre es Matías, y bueno, ya sabéis que en estos podcasts estamos teniendo la oportunidad de poder hablar con diferentes personalidades del sector tecnológico de IT. Y en el día de hoy vamos a hablar del gran tópico actualmente, que es la inteligencia artificial, pero esta vez un poco en lo que es orientado a cómo se aplica la ciencia sobre la misma. Veremos también, tocaremos seguramente toda la parte de seguridad aplicada a los datos de la inteligencia artificial e incluso cómo se utiliza en el cloud. Y bueno, y para ello tengo el placer hoy de contar con básicamente una eminencia, un sombrero mágico de conocimiento, doctor José Luis Pech, actualmente director, ¿no?, de investigación y desarrollo en Neurológica. Un placer tenerte conmigo. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias, Matías. Muchísimas gracias a OVH. Y bueno, aquí estamos en la oportunidad de poder hablar un poco de nuestra empresa y sobre todo de Copérnica, que es nuestra inteligencia artificial. Me encanta, me encanta, me encanta. José Luis, para los que no han tenido el placer de conocerte, contame muy brevemente quién es José Luis Pech y bueno, cómo nace este proyecto de Neurológica. Bueno, pues yo soy José Luis Pech, estudié un doctorado en temas de ecología marina, donde desarrollé tecnologías de óptica para poder procesar imágenes de una manera más rápida, más efectiva, y eso me llevó a cabo a poder hacer un postdoctorado aquí en Europa, donde estuve en 22 países, desarrollando una tecnología de visión artificial y sobre todo en inteligencia artificial. Eso, en el 2001, tuve la oportunidad de fundar la primera empresa tecnológica dedicada exclusivamente a la parte de medición de control de calidad en líneas de producción. En el 2011 me invitaron a Estados Unidos para desarrollar una tecnología para interpretación facial, sobre todo para detectar personas que cruzan la frontera en el sentido de seguridad. Y en el 2013 creé una empresa tecnológica de rayos X que se las vendía a Grupo Bimbo. Y en el 2019 regresé nuevamente a Europa con dos finalidades. Una era interpretar algo que todo mundo queremos detectar en la inteligencia artificial, la parte humana, ¿no? La parte de poder entender al humano, de poder comprender cómo se comporta el humano. Y ahí me tocó entrar a Neurológica. Neurológica, como verás, es una empresa fundada en el 2015. Son expertos en el tema de neuromarketing. El líder de esa empresa es Juan Grañá, que es una persona referente a nivel europeo en la parte de neuromarketing. Y me topé con una base de datos impresionante, un dataset de 70,000 personas que hemos estado monitoreando una a una con electrocefalograma, pupilometría, con toda la instrumentación que se usa en las neurociencias. Sí. Y a partir de ahí creamos una inteligencia artificial que pueda ser capaz de poder usar ese dataset y poder interpretarlo ya sin la necesidad de medirlo con instrumentación invasiva, sino por medio de la voz y por medio de la interpretación facial. Ya sea a nivel de vídeo, una videoconferencia. O en tiempo real, real, exactamente. Exacto. Qué bueno. Vos sos científico realmente. Sí, ¿vale? Sí. Te estás metiendo realmente hace muchos años ya en la parte de informática. La parte de la inteligencia artificial, de hecho, práctica, podemos decir que es reciente. Totalmente. Práctica, teórica, desde toda la vida, ¿no? Desde el 54, 56. ¿Cómo ves vos la inteligencia artificial desde el prisma de la ciencia realmente? Interesante. Hace más o menos unos 11 años, estando en Palo Alto, California, me hicieron una pregunta interesante. La pregunta era que ¿qué evolución tenía el software? Porque todo era hardware. O sea, todo era Intel, AMD. Sí, toda era la carrera de doblar la potencia de los cores de efectivamente, de la CPU, porque ¿no? obviamente no íbamos a poder clonar o entender el cerebro humano si no teníamos esa capacidad de hardware, ¿no? La evolución del hardware en esa época fue abismal, pero es verdad que el salto de la inteligencia artificial aplicada como está ahora fue en el 2012. En el 2012, cuando alguien interpretó que
utilizar las imágenes y no utilizar datos, sino más bien imágenes con redes convolucionales, dio un giro impresionante en el uso de la tecnología. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro recibe imágenes, recibe sonidos también, pero recibe imágenes y empezamos a interpretar ese punto, ¿no? Obviamente en el 2019 con la creación de los modelos de Transformers y la parte de GAM ha sido una revolución impresionante. O sea, el software realmente ha cambiado. O sea, no antes, vamos a decir que estábamos limitados con el tema de hardware, pero a partir de que el hardware nos dio la potencia, empezamos a desarrollar tecnología de software más afinada al tema de inteligencia artificial, ¿no? Podemos decir que estaba dormido. No solamente dormido, sino que tú sabes, Matías, de que si no tienes herramientas para poder ejecutar algo, no puedes crear, ¿no? Entonces, correcto. Cuando ya tienes vamos a decir, la necesidad de hardware totalmente cubierta con tú sabrás, las parcelas que hay de servidores en la nube, toda una serie de disponibilidad que antes no se podía tener, no podíamos tener algoritmos que podían ser entrenados por trillones de información, ¿no? Porque ese es el tema. De hecho, sin ir más lejos, hace poco me crucé con compañeros de prácticamente mi primer trabajo, que era una empresa que se dedicaba al Business Intelligence, pero te estoy hablando del año 2003-2004, en la que las GPUs, evidentemente, no había los CUDAs ni nada por el estilo. La tecnología de las GPUs en ese sentido no existía, y se dedicaban a hacer Business Intelligence, que era una especie de inteligencia artificial de forecasting basada en lo que es en este caso modelos de fuerza bayesiana y yo ahora digo, si hubiésemos tenido las GPUs en aquella época, la venta hubiese sido un poco distinta. Definitivamente un modelo de inteligencia artificial no es creíble, claro, si no está entrenada, ¿no? Exacto. Y el volumen de entrenamiento se requiere cada vez más, ¿no? Exacto. Voy a citar a Jean LeCun, que es el director científico de Meta, que él decía que las LLM actualmente tienen el conocimiento de un niño de 4 años. Tú decías, wow, vamos creciendo en esa parte, ¿no? Sí. Pero antes, como decías tú, podíamos predecir el tiempo, más o menos. Podemos transcribir un lenguaje a otro lenguaje. Bueno, más o menos, pero ahora lo tenemos con una precisión impresionante por los entrenamientos. Y porque no había la cantidad de información. Sí, pero no para introducirla y para trabajarla a niveles masivos, ¿no? Totalmente. De hecho, tú sabes de eso, ¿no? El tema de Big Data, ¿no? Todo el mundo crecimos en un ambiente donde teníamos tanta información. Antes era escasez de información, después teníamos una sobreinformación que la veracidad era cuestionable, porque Google te decía, quiero saber sobre este tema, y te daba 14,500 links a donde tú podías verificar. Y obviamente la información no estaba clasificada por la veracidad, sino por el número de clics que había visitado. Los motores de inteligencia artificial eran más por la usabilidad que de la veracidad, ¿no? Ahora no. Ahora las universidades y las empresas tecnológicas nos hemos dedicado a crear ese dataset que le llamamos small data, pero son datasets más controlados. Antes los datasets públicos pues venían muy contaminados y eso implicaba de que la eficiencia de la inteligencia del modelo de inteligencia artificial daba error. De hecho, en muchas conversaciones con empresas que se dedican a la parte de inteligencia artificial, de hecho, no solo empresas ahora mismo que se están dedicando a esa parte, sino que se dedican simplemente a limpiar datos, metadatos, porque es fundamental, ¿no? No. Me comentabas antes, me parece interesante compartir porque es algo que es real, que no es algo interno dentro de un negocio, dentro de una empresa, que la gente lo puede ver, ¿no? Que vuestros modelos están detectando expresiones e incluso sentimientos. Contame un poco qué expresiones, qué sentimientos y para qué lo estás haciendo. Sí, es interesante ver esto porque en el dataset que tenemos nosotros, tenemos, como te decía, 70,000 personas donde hemos medido la actividad neuronal de una expresión facial que correlacionado sería una parte de expresión emocional, ¿vale? Nosotros actualmente, para darte una idea, el estándar, lo que comúnmente encuentras de modelos en open source, se dedican solamente a detectar 5, 8 emociones, estados emocionales. Nosotros estamos en 32 estados emocionales.
Yo no sabría decirte qué tipo de emociones son esas. No. Y actualmente estoy entrenando, gracias a OVH, estamos entrenando una red para 98 estados emocionales de la persona. Es que es interesante la parte fisiológica porque cuando lo entiendes, puedes ver que una emoción de alegría tiene tantas derivaciones, tantas cosas que decir. Yo puedo estar alegre, pero puedo estar alegre preocupado, o puedo estar alegre eufórico, o puedo estar alegre. Todos esos estados emocionales, actualmente con Copérnica lo podemos medir, ¿no? No solamente sabemos que la persona está feliz, sino por qué está feliz y qué es lo que le está motivando, ¿no? Hay una parte interesante en la fisiología de estados emocionales que se llama circunplejo. Es una parte fisiológica, psicológica, donde tú tienes una valencia en el eje de las X y la horizontal en el eje de las verticales, ¿no? Eso lo que dice es cuál es tu estado emocional que te está produciendo el recuerdo de lo que estás mirando, lo que estás escuchando o lo que estás sintiendo, ¿no? Y eso es lo que hemos mapeado en Copérnica, ¿no? Mira vos. ¿Y qué pasa? O sea, ¿tenés ciertas dificultades para llegar a la detección de ciertas emociones? ¿Cómo hilas fino el modelo, ¿no? O incluso una cosa que se habla hoy en día en muchos tipos de inteligencias artificiales, generativas y todo, que es el tema de los sesgos. ¿Qué pasa cuando encontrás personas que tienen rasgos raciales distintos, ese tipo de cosas? Ese es un tema muy importante, Matías, porque en el OpenSearch los modelos que están entrenados son regionales. Los asiáticos entrenan su modelo. Claro. Los europeos entrenamos nuestros modelos. Claro. Los americanos entrenan sus modelos. ¿Y qué pasa con eso? Aparecen sesgos. Claro. De hecho, no es lo mismo medir el eye tracking de una persona oriental que una persona que está en este lado del charco, ¿no? Totalmente. Y lo que hemos hecho nosotros es quitando el sesgo. Esto es crear más participantes, más personas con diferentes razas. Nuestra empresa no solamente trabaja en Europa, trabajamos tanto en el continente americano, el continente africano y el continente asiático. Eso nos permite, vamos a decir, disminuir los sesgos porque reentrenamos a Copérnica. Incluso cuando un cliente nos pide un estudio en Kenia, que ese es muy recordable, ¿vale? Veíamos que nuestras expresiones faciales no lo podíamos detectar porque eran completamente diferentes. Total. Y lo que hicimos fue hacer un preestudio a donde colectamos unas personas y entrenamos Copérnica y así podemos obtener esa información. Pero no solamente en la parte, ahora a nivel mundo tú sabes que somos cosmopolitas, o sea, tú puedes encontrar en un lugar diferentes razas que coexisten y conviven. Claro. Recuerdo que hace un año estuve en un proyecto en el Caribe mexicano donde en un parque temático entraban 12,500 personas, diferentes edades, diferentes géneros, diferentes razas. Sí, además de diferentes países que vienen totalmente, de turismo, lo que sea. Con comportamiento diferente y todo eso. Claro. Lo bueno es que las emociones es algo muy fisiológico que sí es posible detectar invariantemente a la persona misma, a la edad y el género, pero tienes que segmentar tu inteligencia artificial para detectar primero si es hombre, si es mujer, qué raza es y aplicar los algoritmos específicos con el cual fue entrenado para ese tipo de personas, ¿no? Una pregunta off topic, un poco, respecto a la parte laboral. ¿Trabajáis porque estáis hablando de trabajáis con sentimientos, ¿trabajáis con psicólogos o con algún tipo de perfil de ese tipo? Totalmente. De hecho, ahora tenemos un proyecto con el Tecnológico de Monterrey. Estamos evaluando 10,000 aulas de diferentes alumnos, ¿vale? Y obviamente ese proyecto que quiere medir cuál es la curva de aprendizaje, la experiencia que tienen los alumnos, está apoyado por pedagogos, está apoyado por psicólogos, psiquiatras, que son expertos en esa parte. Nosotros medimos, pero la parte de interpretación, porque eso es algo muy interesante, la inteligencia artificial no deja de ser una herramienta de automatización. Correcto. Pero no toma decisiones. La decisión lo toma el humano, ¿no? Exacto. De hecho, a ver, una de las cosas que alerta a la población, bien, es el hecho del desplazamiento laboral, ¿no? Y es verdad.
muchos, o sea, sobre todo, evidentemente, rubros o posiciones en las que sean susceptibles de ser automatizadas, muy posiblemente desaparezcan. Lo gracioso es que hay situaciones, o por ejemplo, ¿quién iba a decir de que un psicólogo iba a estar trabajando en IT, inteligencia artificial? De hecho, sin ir más lejos, en Valencia estuve hablando con empresas, por ejemplo, que se dedican a hacer chatbots, que el core de la empresa son filólogos. ¿Qué tipo de salida, ¿no? Extraña, que por ahí hace unos años le decías, te venía tu hijo y decía, quiero ser filólogo, y tú ya decías, ¿por qué no te haces abogado o ingeniero, no? Y ahora mismo se ha abierto una veda, ¿no? Para introducir quizás nuevas posiciones. Y no solamente filólogos. Yo en el grupo de investigación que tenemos en Neurológica tenemos a lingüísticas digitales. Ajá. Porque es verdad que antes lo que le llamamos ciencias humanidades, las ciencias humanitarias, que no tenía que ver nada con la tecnología, con el IoT y todo este rollo, pues eran dos bloques diferentes. Ahora no, hay una integración interesante. Los modelos computacionales que utilizamos en inteligencia artificial ya no va a crecer más, ya no vamos a desarrollar más. De hecho, se evalúa que un 20% del uso de la inteligencia artificial en el 2030 van a ser solamente para crear nuevos modelos. Uh-huh. Hay otro 10% que va a ser para tener data buena, de calidad, pero el resto es la usabilidad de la inteligencia artificial. Yo hace poco estuve en una reunión con diferentes personalidades del sector aquí en España, muy involucrados en la inteligencia artificial, toda la parte que es Business Intelligence, y muchos de ellos muy gurús en el asunto, hay que reconocerlo, predicaban de la inteligencia artificial va a cambiar el mundo, también es la que lo va a terminar. No sé si va a llegar a este punto. Uf. Bueno, lo que sí, mira, hoy esta mañana estaba leyendo de que Bill Gates parece que vino de viaje y decía de que seguramente en los próximos años nos encontremos ante una situación parecida a la que atravesó el mundo en el 1900, en plena cambio industrial y rural. No sé si estás de acuerdo con eso. Totalmente. Todas las revoluciones son cambios, ¿eh? El tema industrial fue algo muy grande, pero tenemos revoluciones actuales. Por ejemplo, Internet. Internet sí. Fue una revolución impresionante, uh-huh. Donde la disponibilidad del conocimiento ya no estaba en una universidad o en una empresa, sino era generalizado, ¿no? O sea, Internet abrió la oportunidad de que cualquier persona pudiera adquirir ese conocimiento, o por lo menos informarse en ese tipo de conocimientos, ¿no? Es verdad que yo creo que, y yendo un poco más a futuro, yo siempre he dicho una cosa, la inteligencia artificial jamás se va a quitar tu trabajo, pero el que usa la inteligencia artificial en tu trabajo, posiblemente sí te va a quitar tu trabajo. Esa es una cosa interesante, ¿eh? Yeah. La inteligencia artificial no predice, pero no concluye. O sea, no es una automatización. Uh-huh. O sea, y esto lo estamos haciendo desde hace miles de años. O sea, hay un proceso muy metódico y ese proceso muy metódico tiene un patrón. Y si tiene un patrón, puedes llegar a automatizarlo. Hay cosas que no se pueden llegar a automatizar, ¿no? Pero si se puede lograr automatizar, te va a dar la herramienta suficiente para que tú empieces a entrar en el mundo de la creatividad, no en la innovación. La innovación ha quedado en el 2012, ¿no? Pero a partir del 2012 el mundo se convirtió en creativo, ¿no? Humanamente nosotros somos creativos, pero si no tenemos el conocimiento, no podemos crear. Ahora con la inteligencia podemos tener ese conocimiento, nos podemos apoyar en los agujeros negros de nuestro conocimiento y podemos crear muchas cosas. Yo tengo experiencia de que hay personas que no han estudiado ninguna carrera universitaria, son literalmente gente totalmente empírica que ahorita están usando la inteligencia artificial y están haciendo cosas que ninguna universidad pudiera hacer. ¿Por qué? Porque tienen el conocimiento de esa labor, ¿no? De hecho, uno de los temas que en una de estas charlas que había saltado era el tema de la propiedad intelectual, ¿no? Y yo compartía desde mi punto de vista de que al fin y al cabo la inteligencia artificial es como un pincel, que le irá automático, pero tú le estás diciendo al final cómo tiene que más o menos pintar, ¿ok? Y al fin y al cabo el autor eres tú y el que toma la decisión
Claro. final de esto me gusta, esto no me gusta, es el usuario, ¿no? Sí, lo podemos ver con la nueva lanzamiento de OpenSearch que ha lanzado tanto Google como Meta, donde están creando vídeos ya 4K con una tecnología impresionante, pero nunca vamos a poder tener una persona que no tenga conocimiento de edición, de dirección, nunca va a crear una película. Hombre, nos sorprendemos cuando no tenemos ese conocimiento y decimos, mira, Dalí nos está dando 4 gatos que hemos visto que están en la nube comiendo, wow, lo crearon, ¿no? Pero ¿cuál de esas 4 opciones que te da la inteligencia artificial es la que realmente vale para un cambio humano, ¿no? Y ahí aprovecho porque eso es Copérnica. Copérnica medimos lo que produce la inteligencia artificial generativa y vemos la expresión humana para ver si es creíble o no es creíble, o vemos si el rechazo o la aceptación de lo que nos está produciendo la inteligencia artificial es usada por los humanos o no. Eso es lo más interesante, ¿eh? La parte humana, que es a donde nos dedicamos nosotros, es para poder ver realmente si al humano, el comportamiento humano nos beneficia o no nos beneficia los resultados de esa generativa, ¿no? Quería llegar al tema de la implementación, ya un poquito más técnica. No obstante, igualmente quería pasar rápidamente. No hay inteligencia artificial sin datos. Totalmente. ¿Ok? Muchas de las inteligencias artificiales que necesitan alimentarse de esos datos no son suyos, ¿ok? ¿Cómo ves el tema de la seguridad de los datos? ¿Cómo se trabaja, por ejemplo, en neurológica a ese nivel, ya sea de privacidad, de manipulación, etcétera? Eso que acabas de decir es súper importante porque, como sabrás, las regulaciones de la Unión Europea son muy estrictas en ese tema, ¿no? Hablábamos ayer, de hecho, en otro podcast con otro invitado justamente de Europa, ¿no? De Europa, ¿vale? Sí, sí. Y tú sabes que Europa es el que regula, o sea, muchos dicen por ahí Estados Unidos es el que desarrolla, China es el que reproduce como churros y Europa es el que regula, ¿no? Uh-huh. Mira, yo creo que el tema no es la calidad del dato, es simple. Si tienes un buen dataset, si tienes una buena información, vas a tener una buena calidad de datos. Ahora, con el tema de regulaciones es más interesante porque considero yo que cuando se aplique la ley, cualquier dataset que no tenga consentimiento de las personas que participaron para la creación de ese dataset no van a ser válidos. Totalmente. En Neurológica tenemos el consentimiento de esas 70,000 personas. Incluso cuando tú haces una prueba online de Copérnica, das el consentimiento porque no grabamos la identidad de la persona. Claro. Solamente medimos los estados emocionales. No sabemos qué es esa persona. O sea, el vídeo luego tú... No. Da igual. Incluso no hay vídeo. O sea, incluso lo que ves son vectores. Vectores, totalmente. Exacto. Y tenemos unos algoritmos que de una u otra manera la anonimización de la persona es 100% garantizada. Uh-huh. Es muy, muy interesante eso que acabas de decir, ¿no? O sea, nosotros estamos ahorita en un proceso de abogados expertos en ética de la inteligencia artificial, donde lo que primero vieron fue que cada persona que estaba en nuestro dataset, en nuestros datos, firmaron el consentimiento de poder estar ahí, ¿no? Muy bien. Hablamos de datos. Bueno, hay dos cosas realmente, ¿no? Una, ¿dónde alojar tantos datos? Y luego, evidentemente, ¿cómo procesarlos? Estáis trabajando, evidentemente, en el cloud. ¿Por qué en el cloud? ¿Qué facilitador viste? Porque se puede hacer, evidentemente, on-premise, tener tu propio data center. ¿Qué es lo que viste en este tipo de soluciones en la nube? Definitivamente, Matías, si no tienes un soporte grande para poder entrenar tus modelos, aunque tengas tú una parcela de ordenadores que puedas tener Teslas metidos ahí, uh-huh. Es muy costoso, ¿vale? Claro. Mantenerlos, y tú sabes que el hardware siempre viene en depreciación tecnológica increíble, ¿no? Sí. El poder tener con ustedes una oportunidad de poder entrenar y no preocuparme por las actualizaciones de hardware, eso nos permite a nosotros ir avanzando cada día más a más, ¿no? Ayer mismo en el evento pudimos ver que allá hay una empresa en OVH que está haciendo cuántica. Claro. Y está haciendo modelaje de cuántica. Y de hecho OVH tiene su ordenador cuántico. Cuando lleguemos a ese punto, vamos a poder entrenar. No quiere decir que... vamos a decir, el modelo de entrenamiento es fundamental. Si una tecnología como la inteligencia artificial no está bien entrenada por falta de datos, pues su veracidad va a ser mínima.
Y la soberanía de datos es muy importante, porque nosotros antes entrenábamos en California. Ajá. Y el problema del tema de California es que las leyes europeas nos obligan a entrenar aquí en Europa. Claro. En la soberanía del dato es cada vez más interesante en los modelos, pero no nos vayamos solamente, no nos quedemos en la parte de la herramienta, sino en el uso que nuestros clientes van a tener. ¿Qué quiere decir esto? Que si no contamos nosotros con una infraestructura global, no vamos a poder usar nuestros modelos en Canadá o en México o en Europa. O sea, tenemos que, de una u otra manera, tener que esa soberanía de datos, el cliente se sienta a gusto y saber que las leyes están protegidas conforme a la localidad, no a la globalidad, ¿no? Ahora tenemos un caso de Medio Oriente, a donde nos están pidiendo, oye, los datos no pueden salir. No pueden salir de aquí, está bien, ¿no? Está bien, porque son de ellos. Claro. El cliente es el dueño del dato. Claro. Nosotros no nos pertenece el dato. El análisis lo hacemos con la herramienta, pero el dato es el know-how, es el cliente ya gastó mucho para crear ese dato, ¿no? Y él le pertenece el dato. Correcto. Por ir terminando, tengo dos preguntitas. Dentro de estos años que has estado trabajando principalmente en lo que es el proyecto de Neurológica, en la inteligencia artificial de Copérnico, ¿qué retos, qué blockers así más fuerte encontraste? Que decís, esto nos ha costado. O sea, yo tengo muchas empresas que es, por ejemplo, calidad del dato, o temas de regulaciones, o hardware, o presupuestos. ¿Qué es lo que dijiste nos ha costado? Para cualquier otra empresa que se está dedicando también a otro tipo de inteligencias, ¿no? Principalmente el tema regulatorio. Yo creo que es un tema de ética, de que tu empresa tiene que cumplir con las éticas. Hay un libro blanco muy interesante que todo el mundo estamos usando, que lo hizo Microsoft. No quiere decir que sea el mejor, pero todo el mundo estamos usando la ética de Microsoft, ¿no? Sí. Y hay muchas regulaciones, hay muchas cuestiones. En Europa somos expertos en esa parte, ¿no? Una de las cosas que tenemos que tener en cuenta cuando inicias en la inteligencia artificial es que tu privacidad y sobre todo la parte legal y ética la tienes que cumplir 100%. Yeah. De nada sirve desarrollar algo que está fuera de la ley. Entonces, aunque tú lo desarrolles, que sea a lo mejor está fuera de la ley, vas a tener. Ese fue uno de los retos más importantes de Neurológica, que podamos crear que nuestros datos, la soberanía, estén bien custodiadas y que el cliente pueda palpar eso, ¿no? El cliente sabe perfectamente, no estás hablando con un cliente. Su principal problema del cliente es que sea legal todo, ¿no? Entiendo. Otra de las cosas muy importantes que vimos es la parte del poder de cómputo, ¿no? O sea, nosotros antes, para poder entrenar nuestros modelos, tardábamos 8 meses para poder. Ahora lo estamos haciendo en 3 meses y vamos reentrenando. Ya pasamos ahora sí a un transfer learning, o sea, una transferencia de conocimiento que nos ayuda a poder no requerir tanta potencia, pero sí todos los días estamos buscando reentrenar para evitar esos grandes sesgos que nos comentabas de edades, de comportamientos y todo tipo de cuestiones, ¿no? Y sobre todo yo creo que lo más interesante es que tu objetivo en el uso de la inteligencia artificial sea una herramienta. Nunca generemos algo como una caja negra. O sea, el éxito... Bueno, de ahí todo el problema que viene, ¿no? Que yo creo que se extiende a un montón de pequeños problemas, pero uno de los problemas principales es justamente la explicabilidad, ¿no? De los modelos, ¿no? Que ahí viene parte del núcleo, que es lo que dices tú de cómo... Luego para el cliente, ¿no? Decirle, sí. Para comunicárselo. Así que me parece estupendo. Y ya, mira, por ir finalizando, una última pregunta que me gustaría hacerte, ya un poquito más general, para todos estos nuevos perfiles, porque vamos a decir que el data scientist, analista de datos o como queramos llamarlo, es algo bastante reciente, pero que están a lo que es el pie de cañón de todas las empresas que están dedicando a la inteligencia artificial o están adoptando. Vos ya tenés toda una experiencia en eso. ¿Qué le dirías a una de estas personas, a uno de estos perfiles que está arrancando ahora mismo? ¿Algún consejo que nos puedas dar? Se los digo a mis ingenieros que entran luego recientemente a pertenecer al grupo de desarrolladores de Neurológica, ¿no? Tenemos que usar todas las herramientas que hay disponibles. Muy bien. Pero totalmente. Tenemos todas. Oye, nosotros usamos Copilot, GPT, o sea, todas las herramientas que están disponibles hay que usarlas, ¿vale? Porque
nos dan ese proceso de diferenciador que, como te comentaba, es la creatividad. Sí. O sea, ahí reinventar la rueda es complicado. Yeah. Y a veces en la parte de ingenieros de datos queremos crear modelos. No creamos modelos, no. Vamos a usar los modelos y con los hiperparámetros, esos son el otro truco, punto importante. Sí. ¿Vale? Si tú controlas los hiperparámetros, si tú entiendes la parte de la fisiología del modelo matemático, puedes lograr hacer cosas chulas, ¿no? Puedes hacer cosas interesantes, ¿no? Copérnica es uno de este ejemplo. Nosotros, para darte una idea, 300 modelos de Machine Learning, 200 modelos de Deep Learning, ¿vale? Y seleccionamos 5 de Machine Learning, 5 de Deep Learning para aplicar. No usamos solamente un modelo para detectar 32 emociones, usamos 10 modelos donde evaluamos una lotería, donde la moda de la predicción de esos modelos le llamamos emoción predominante. Pero, la emoción predominante es la que te dice, hay 5 expertos y 5 expertos profundos. Ajá. Pues su conclusión, haces la moda y te va a dar un buen resultado, ¿no? Mira vos. José Luis, muchísimas gracias. Llegamos con este consejo al final del podcast. Quiero agradecer al programa de Open Trusted Cloud, como siempre, por su patrocinio, a todo el equipo de producción y, por supuesto, haberte tenido hoy. Ha sido José Luis, todo un placer. Nos seguimos viendo, por supuesto. Claro que Así que muchísimas gracias y nos estamos viendo. Gracias.